Queridos hermanos, muy buenos días. ¿Cómo están? Hermanos y amigos que nos visiten, buenos días. Qué bueno poder reunirnos, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, qué bueno es habitar los hermanos juntos. Yo hace 8 días no pude estar y verdad que hace falta, hermano. Hace falta. Los extrañamos junto con mi esposita. Gracias al Señor por una oportunidad más de poder estar aquí, congregarnos. Y quiero invitarlos a que hoy adentremos en la palabra del Señor. Y qué tal si antes de eso ponemos nuestro celular en silencio. Eso nos ayuda a concentrarnos, evita distracciones. Y antes de comenzar tomamos un tiempo para orar, para quietar nuestra mente y pedirle al Señor, aquel que es poderoso, para hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer, sino solamente Él puede hacer que obre en nuestras vidas. Así que tomemos un tiempo para orar, hermanos. Amado Dios, Señor rico en misericordia y bondad, y que te complaces en mostrar amor y misericordia, te adoramos, Señor, en esta mañana. Te hemos dado alabanza a ti, Señor. Gracias, Señor, por poderte cantar, por tu Santo Espíritu en nosotros, Señor, que nos revela la verdad, y por esa verdad es que podemos cantarte y adorarte, Señor. Te bendecimos, bendito Padre Celestial, nuestro amado Padre, que nos has llamado a ser tus hijos. Y por ti, Señor, podemos ser llamados hijos de Dios y tenerte a ti por Padre. Te adoramos, Señor. Te adoramos a ti, bendito Señor Jesús, precioso Hijo, precioso Salvador, quien siendo Dios no consideró el aferrarse a eso, sino que voluntariamente se hizo siervo, se hizo hombre como uno de nosotros, de carne y hueso, y vino a salvarnos. Te adoramos, precioso Jesús, y te adoramos a ti, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, porque moras en nosotros y nos estás guiando hacia toda verdad, Señor. Hoy, Padre, hoy, amado Señor, te pedimos que nos bendigas con tu palabra. Señor, tú sabes la medida en la que cada uno necesita hoy tu palabra, Señor. Si necesita ser animado o consolado o exhortado, Señor. Padre, pero todos necesitamos ser enseñados por tu palabra, Señor. Bendícenos hoy, Señor, con tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, hoy quiero invitarlos para que estemos estudiando un capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, ¿sí? Esta carta, como lo acabo de decir, pues fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma. La iglesia de Filipo era una comunidad de creyentes que había apoyado económicamente el ministerio de Pablo, y enviaron a uno de sus hermanos llamado Epafrodito para que le enviara una ayuda a Pablo mientras estaba en la cárcel. Y en ese momento Epafrodito se enfermó, y Pablo pues no quiso perder oportunidad y deseó también enviarles una carta a la iglesia que estaba en Filipo. Así que escribió esa carta, y es lo que hoy conocemos como la carta a los Filipenses, ¿sí? Aparentemente no había ningún problema en particular allí en la iglesia en Filipos.
Esta carta no fue escrita como otras tantas para enfocarse en solucionar algún problema en particular, pero sí a la luz de lo que justamente hace unos domingos atrás el pastor Ronald estuvo enseñando en el capítulo 3, pues Pablo sí quiso hablarle a la iglesia acerca de algunos personajes que eran muy religiosos, que eran judaizantes y que estaban dando más prioridad a la apariencia externa que a su fe en Cristo, ¿cierto? Y hoy, hermanos, quiero invitarlos a que reflexionemos en torno al capítulo 3 de los versículos 12 en adelante. Filipenses capítulo 3, versículos 12 hasta el capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 3, versículo 12 en adelante. Y recordemos que en los versículos anteriores ya Pablo había hablado acerca de todas esas cosas que él consideraba como su orgullo y como su seguridad. Y él dice, hermano, yo tengo todo eso por basura, y aún unas traducciones dicen por estiércol, con el fin de conocer a Cristo, de ganar a Cristo, de encontrarme unido a Él. Y posterior a eso viene aquí el versículo 12 y dice así, hermanos, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Y bien, hermanos, quiero invitarlos a que abordemos esta porción de la palabra y he titulado esta enseñanza Caminemos hacia la madurez cristiana. Caminemos hacia la madurez cristiana. Y bueno, ¿cómo podríamos caminar hacia la madurez cristiana? Y quiero que justamente miremos cómo podemos caminar hacia allá por medio de 3 punticos, ¿sí? Y 3 punticos que están enlazados por la letra S. El primero es siguiendo adelante hacia la meta. Siguiendo adelante hacia la meta. Y eso lo observamos en los versículos 12 al 14. A la luz de lo que dice este texto, vemos que para seguir adelante hacia la meta es necesario ser humildes. Sí, hermanos, es necesario que reconozcamos, no somos maduros,
no es que ya lo hemos alcanzado, justamente como lo dice Pablo, hermano, no es que yo ya lo haya conseguido todo o que sea perfecto. Otra palabra pudiese ser o que ya sea maduro, ¿sí? Que no nos pase tal vez lo que le ha pasado a esos atletas. No sé si usted ha visto esos videos que son no celebres antes de tiempo, ¿sí? Donde el atleta va ahí corriendo o patinando o en cicla y cree que ya ganó y como que empieza a celebrar antes de tiempo y sucede que llegó otro y le ganó. No, hermano, no creas que ya lo has alcanzado todo, dice Pablo, ¿cierto? Que no nos pase lo de esos deportistas. Hermanos, y quien está diciendo esto es ¿quién? Pablo. ¿Y quién es Pablo, hermanos? El apóstol Pablo, justamente como lo veíamos hace un par de domingos atrás, es un hombre que ya ha experimentado en carne propia los sufrimientos por la causa de Cristo. A nivel académico, Ronald justamente nos recordaba, el pastor Ronald, un par de domingos atrás, que este hombre tenía el equivalente de 2 doctorados. Ahora, obviamente el conocer a Cristo no se trata netamente de estudios académicos, y si no, entonces los únicos que podrían conocerlo serían quienes van a un seminario o algo por el estilo. Pero Pablo no está conforme con lo que él conoce de su Señor y desea conocerlo más, amarlo más. Como él lo dice, hermano, no es que yo lo haya conseguido todo o que sea perfecto o maduro. Deseo conocer a mi Señor, deseo ser como mi Salvador. Y ya vimos la forma en que Pablo consideraba todo su pedigrí, todas esas cosas en las que una persona pudiese hallar su seguridad y su confianza como basura, como pérdida, con el propósito de ¿qué? De conocer a Cristo, de ganar a Cristo, de ser como su Salvador. Estos hermanos de Filipo podrían pensar que tal vez, como habían apoyado a Pablo a lo largo de su ministerio, tal vez eso les podría dar alguna confianza de que ya eran maduros, de que no, ya hemos apoyado a Pablo, el apóstol. Pero ellos les dice, hermano, no consideres que ya lo has alcanzado, que ya eres maduro. Humildad, hermano. Para avanzar hacia la meta se requiere humildad. Y yo quisiera invitarte a que tomes un momento para pensar en lo siguiente, hermanos. Piensa, hermanos, ¿qué te podría hacer pensar que ya has alcanzado la madurez cristiana? Tal vez los muchos años que puedas llevar en el Evangelio, tal vez algún estudio que hiciste en algún seminario, tal vez la forma en que has servido a otros, y eso miras a ti mismo y dices, no, yo ya como que ya lo alcancé. Pero Pablo nos recuerda una vez más y nos dice, hermanos, no creas haberlo alcanzado todo. Como dice la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 3, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Humildad. Y hermano, nuestra sociedad justamente no se caracteriza por estimular eso, ¿cierto? La humildad. No, más bien nuestra sociedad, nuestra cultura se caracteriza tal vez por estimular el orgullo, ¿cierto? El individualismo. Y hermano, así como estos deportistas tuvieron una actitud orgullosa, ¿cierto? Creyeron que ya lo habían alcanzado, necesitaban ser humildes. Parece que el orgullo les había hecho una mala jugada. Y hermanos, debe quedar en claro que para nada cuentan nuestros esfuerzos humanos para nuestra salvación o nuestra justificación. Esto es algo que ya ha ganado el Señor para sus hijos. Pero ahora a nosotros nos corresponde seguir adelante en la carrera que Él ya ganó para nosotros. Es lo que algunos teólogos han llamado el ya, pero todavía no, ¿sí?
el camino de la santificación progresiva del creyente. Fijar la mirada en Jesús. Pablo tiene su mirada puesta en Jesús, como lo vimos hace unos días. Él lo ha perdido todo con el fin de ganar a Cristo, de conocer a Cristo. Y él tiene esa confianza porque sabe que Cristo ya lo alcanzó a él, como lo dice el versículo 12, usted lo puede observar ahí. Dice, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Reconoce que no se trata de sus esfuerzos, sino de la gracia de Dios que lo alcanzó a él. Y así, mis hermanos, debemos seguir adelante hacia la meta, sabiendo que no se trata de nuestros esfuerzos humanos, sino de la gracia del Señor que nos ha alcanzado, que ha alcanzado a sus hijos. Justamente como lo leía nuestro hermano Nordis ahora en la alabanza, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículo 11, dice: tú, en cambio, hombre de Dios, es decir, esto es para un creyente, huye de todo eso. ¿Y todo eso era qué? Algo que ya había nombrado Pablo. ¿Huye de qué? Del amor al dinero, de las falsas doctrinas, de discusiones inútiles, de la inmoralidad sexual, de pleitos, de contiendas. Y dice: y esmérate en seguir la justicia, esmérate en seguir la piedad, la fe, el amor, esmérate en seguir la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. Mire ese juego de palabras. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado. No es que él se la tenga que ganar, no, es que él ya la ha tenido por su Salvador. Pero es esa forma de decirle: haz tuya la vida eterna, esmérate en seguir la fe, la constancia, la humildad, el amor. Y Pablo hace uso de un elemento que era propio de aquella época. Pablo está describiendo a los atletas, lo pudo usted percibir ahí en la lectura. Los corredores de los Juegos Olímpicos, el atleta que corre los 100 metros planos no puede detenerse a mirar hacia atrás, sino que él corre hacia adelante, avanza hacia adelante y fija su mirada en la meta. De allí que él diga, obsérvelo usted en el versículo 13: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Y aquí hay cosas importantes que los hermanos de Filipos debían hacer, y era olvidando lo que queda atrás. Ahora, a lo que se está refiriendo no necesariamente es a que se olvide de lo que pasó en el pasado y ya, porque ¿quién podría hacer eso? Nosotros seguimos recordando muchas de las cosas del pasado. Bueno, parece indicar que a lo que se refiere Pablo es a aquellas cosas pasadas, a aquel pasado sin Cristo que queda atrás y que no debe limitar al creyente en su avance hacia la madurez cristiana. Es más, pensemos en Pablo, pensemos en el pasado de Pablo. ¿Qué había hecho Pablo en el pasado? Matado. ¿A quién? Por ejemplo, a Esteban lo apedreó. La misma iglesia, fue un perseguidor de la iglesia, buscaba cristianos para encarcelarlos. Pero gracias a la misericordia del Señor, Pablo fue alcanzado por el Señor. Lo recuerdan en el camino a Damasco. Y claro, después de haber puesto su fe en Jesús y haberse arrepentido, confió en Jesús para su salvación, y como él nos lo está diciendo en este texto, olvidando lo que queda atrás, y siguió adelante hacia la meta. Hermano, que tus pecados pasados, si ya te has arrepentido delante del Señor, no te limiten en tu avance hacia la madurez cristiana. Ya te has arrepentido de eso, eso ya ha quedado en el pasado.
justamente como el Señor lo dice. Pero Pablo también utiliza una figura del deporte y dice, esforzándome. Y en este sentido la Biblia Reina Valera, la versión Reina Valera, dice extendiéndome. Nos ayuda a entender un poco mejor qué es lo que Pablo quiere decir. Extendiéndome a lo que está delante. Y esta palabra que Pablo está utilizando aquí hace referencia a ese momento cuando los atletas, yo creo que muchos hemos visto aquí los Juegos Olímpicos o alguna competencia deportiva, ese momento cuando los atletas están llegando a la meta y se estiran. ¿Lo han observado? Que están ya casi llegando a la meta y como que se estiran con el propósito de llegar primero a la meta. Esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí. Dice, extendiéndome a lo que está por delante. No hay nada que en ese momento pueda distraer al atleta porque él está poniendo todo su esfuerzo, como que está haciendo uso aún de músculos que normalmente no utilizaría para estirarse y llegar a la meta. Y Pablo dice, hermano, yo olvido lo que queda atrás y me estiro por llegar a la meta. Me extiendo por llegar a la meta. Tiene que ver con que el cristiano concentra todos sus esfuerzos en desear ser como Cristo y en ser como Cristo, no solamente en desearlo, sino en ser como su Señor, en conocer a su Señor, conocer más a Cristo. El cristiano que camina hacia la madurez se estira, se extiende, pone toda su atención, todos sus esfuerzos en ser como Cristo, en ser como su Salvador. Ahora pues, ¿cómo esos atletas podrían extenderse bien? Y así llegamos al segundo punto, y es sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Eso está del versículo 15 al 16. La forma en que se expresa Pablo allí dice, escuchen los perfectos. Otra palabra que pudiese ser allí es o maduros. Hace referencia a aquellos que creen ser maduros en la fe o que desean aspirar a la madurez cristiana. Y les dice, hermanos, todos debemos tener este modo de pensar. ¿Cuál modo de pensar? El de conocer a Cristo, el de avanzar hacia la meta de ser como Cristo, de amarlo más a Él. Y esto nos muestra un aspecto importante y crucial de la iglesia, y es la unidad en la fe. La unidad en la fe. Sabemos que dentro de la iglesia cristiana universal pueden haber varias corrientes evangélicas, varias corrientes cristianas, ¿no? Por ejemplo, están los bautistas. Nosotros, para quienes no saben, somos una iglesia bautista. Están también, por ejemplo, los pentecostales, los wesleyanos, los luteranos, etcétera, etcétera. Pero si en algo debe hallar unidad estas corrientes, hermano, es en el hecho de que la meta de todo creyente debe ser llegar a ser como Cristo. Conocer a Cristo, perderlo todo a fin de conocer, con el fin de conocer a Cristo. Y si en esto alguien piensa algo diferente, justamente como lo dice Pablo allí, confiamos en el Señor, en que Él les hará ver esto. Gracias al Señor, hermanos, que Él nos ha dado a su Espíritu Santo y como lo dice la palabra, Él nos está guiando hacia toda verdad. Hacia toda verdad. Y si tú eres un creyente, si tú eres un cristiano, hermano, tú tienes el privilegio de que en ti mora el Espíritu Santo de Dios y de que Él te guía hacia toda verdad. Él nos está guiando hacia toda verdad. Ahora bien, hermanos, pero ¿cómo puede ser eso posible?
Es decir, ¿cómo puede ser posible que sincronicemos nuestra vida con nuestra fe si no es al interior de la iglesia? Y en este punto me refiero a la iglesia local, ¿sí? En este sentido, la iglesia local viene a ser como un centro de sincronización, ¿sí? Así como un carro necesita ser sincronizado y necesita que lo lleven a un centro de sincronización, bueno, el cristiano necesita la iglesia como ese centro de sincronización, ¿sí? La iglesia viene a ser esa comunidad de creyentes que hace que sincronicemos nuestra vida con nuestra fe. Que si hemos manifestado nuestra fe en Cristo, nuestra vida pueda dar las evidencias de esa fe en Cristo. Como lo diría Pablo, hermanos, ahí en el versículo 16, hermanos, en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es decir, hermanos, sincronicemos nuestra vida con nuestra fe. Ellas no pueden estar divorciadas. La iglesia, hermanos, es fundamental en el camino hacia la madurez cristiana. La iglesia es como ese centro de sincronización para que seamos como Cristo. La iglesia es esa comunidad contracultura que nos lleva a ser como Cristo, que nos estimula al amor, a las buenas obras, a la humildad que necesitamos para seguir hacia la meta, a que en nosotros sea formado el carácter de Cristo. Hermano, piensa por un momento en algo. ¿Qué institución de la sociedad hace que en ti sea formado el carácter de Cristo? La iglesia. Solo en la iglesia. Nuestra sociedad no justamente se caracteriza porque estimula, por ejemplo, la humildad. O el servir a otros. Antes bien, tal vez estimula más el orgullo, el individualismo y no la comunidad. A que te sirvan a ti en lugar de tú servir a otros. Es en la iglesia donde eres sincronizado a cargar la cruz, a negarte a ti mismo. Y creo que es claro que cuando hablamos de la iglesia, pues no nos referimos a este lugar, sino que la iglesia son ¿quiénes? Nosotros, los creyentes. Es en ese contacto el uno con el otro, cuando nos tomamos el cafecito, cuando estamos en los rebaños, cuando estamos en la academia, cuando compartimos como hermanos, que ahí, tal vez sin pensarlo, hermanos, estamos ahí sincronizando nuestra vida con nuestra fe, recordándonos unos a otros el evangelio. Es al interior de la iglesia, de la comunidad de cristianos, donde eres exhortado a vivir de una forma sincrónica con tu fe. Una comunidad que va en contra de una cultura que nos dice: mira dentro de ti mismo, sigue tu corazón, tus impulsos, tú eres la fuente más confiable de la verdad. Necesitamos una comunidad de personas, hermanos, que nos sirvan de espejo y a la luz de la palabra nos hagan ver esos puntos ciegos. Así como sucede en un centro de sincronización para autos. La persona que está a cargo de hacer el examen del carro, ¿sí?, nos muestra puntos ciegos que nosotros no vemos del auto y empieza a decirnos: no, mire, el motor ya se fundió, hay que cambiarle la culata. Nosotros ni idea de la culata de pronto. No, el filtro del aceite está taponado, hermano, ya hay que cambiar aceite y filtro. Las llantas están torcidas, hay que llevarlas a alineación y balanceo. Sincronizarlo. La iglesia viene a ser como ese centro de sincronización para el creyente, donde hace que vivamos de acuerdo a lo que estamos profesando, a nuestra profesión de fe en Jesús. ¿Y cómo se puede experimentar eso en la realidad? Por ejemplo, en rendirnos cuentas unos a otros. Sí, hermano, yo sé que eso pudiese parecer algo que solamente es para algunas instituciones del Estado, pero no. En la comunidad de creyentes, a la luz de la palabra, nosotros vemos que es una práctica
de los cristianos rendirse cuentas unos a otros. Eso a veces puede ser difícil, pero eso es lo que implica vivir en comunidad. Vivir en comunidad no es fácil, ¿o sí? Piensen nada más la comunidad, la más pequeña, por ejemplo, su hogar. Ay, hermanos, ahora piense, por ejemplo, donde usted vive, la unidad donde usted vive. Vivir en comunidad no es fácil. Representa muchos desafíos, hermanos. Pero el Señor, en su inmensa sabiduría, perfecta sabiduría, ha tenido a bien que aquellos a quienes Él ha salvado, aquellos a quienes Él ha hecho su iglesia, vivan en comunidad. Esa comunidad que está orientada hacia Dios y no hacia mí, hacia mis intereses, hacia mis preferencias. Una comunidad que está centrada en Dios. Así, hermanos, necesitamos de la iglesia para que a la luz de la palabra podamos vivir una vida que esté sincronizada con nuestra fe. Una vida que tiene el firme propósito de ser como su Salvador, como Cristo. Y uno de esos escenarios, por ejemplo, que justamente vamos a tener como iglesia son los rebaños. Yo lo invito para que en este segundo semestre del año no se pierda de la temporada a los rebaños. Es un tiempo que tenemos como iglesia para estudiar la palabra en las casas de algunos de nuestros hermanos. Y ahí y en otros escenarios nos recordamos la palabra y, si la palabra lo permite, nos sincronizamos unos a otros. La iglesia, hermanos, es allí donde nos recordamos unos a otros cómo podemos caminar hacia la madurez. ¿Qué tal si recordamos los dos primeros puntos? ¿Lo recuerda? ¿Cuál era el primero? Con la letra S. Siguiendo adelante hacia la meta. El segundo, sincronizando nuestra vida con nuestra fe, ¿cierto? Y el tercero es siendo ciudadanos del cielo. Siendo ciudadanos del cielo. Ahora, algunos podrían pensar, bueno, pero ¿cómo así que seamos ciudadanos del cielo cuando estamos aquí en la tierra? Pero hermanos, para aquellos a quienes el Señor ha salvado, esta es una verdad, que son ciudadanos del cielo. Esos ciudadanos del cielo se caracterizan por diferentes cosas, y una de ellas es que siguen el ejemplo de otros que siguen el ejemplo de Cristo. ¿Cómo podemos ser ciudadanos del cielo? Siguiendo el ejemplo de Cristo, siendo como Él. Y esto lo ven en la vida de otros hermanos. Pablo lo dice en el versículo 17, hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado. El ejemplo de otros que son como Cristo. Y para ello, Pablo ya les ha dicho a los hermanos en Filipos que sigan el ejemplo de Timoteo. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 19 en adelante, él habla acerca de Timoteo. Y dice que él es un ejemplo de desprendimiento, de humildad desinteresada y de servicio a otros, lo cual Pablo llama a sus lectores a imitar. Esta era una imagen de la propia humildad de Cristo. Pero también Pablo pone como ejemplo a Epafrodito, después en el versículo 25 del capítulo 2, y lo exalta como alguien que es digno de imitar, pues es un hombre que sirve a otros. Él había mostrado obediencia a Cristo al apuntarse como siervo de la iglesia en Filipos, yendo a llevar esa ayuda a Pablo allá en la cárcel. Y aún del mismo Pablo, porque estuvo en riesgo de muerte, allí estuvo enfermo. Y Pablo mismo, él también se pone como ejemplo en lo que vimos ya en el capítulo 3, versículos 1 al 11, donde él dice, hermano, todo lo que yo consideraba como ganancia, eso es pérdida, hermanos, con el propósito de conocer a Cristo, de hallarme completo en Él. Y en el capítulo 2, versículo 5 en adelante, lo que algunos han llamado el poema del Mesías, esa maravillosa descripción de Cristo, Pablo les había dicho
Y quiero que lo leamos, hermanos. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 en adelante, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Mire usted ahí, por ejemplo, la conexión entre siervo y ser humano. Y continúa en el versículo 8: y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si estos hermanos veían alguna falla en alguno de otros de sus hermanos, tenían el más vivido ejemplo de su Salvador, de Cristo. Y Pablo ya les ha dicho: hermanos, en ustedes debe haber la actitud como la de Cristo. El más vivido ejemplo de humildad, de servicio. Hermanos, es que toma un momento para pensar en Jesús, en justamente lo que acabamos de leer aquí, que Él siendo Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que voluntariamente se humilló, se hizo un siervo, se hizo como uno de nosotros, de carne y hueso. Ser como Cristo. No hay una meta más alta, no hay una meta más dignificante y más honrosa para el ser humano, para el creyente, que ser como Jesús. No la hay. No hay una meta que merezca tantos esfuerzos, tanto deseo de llegar a ella, como la de ser como Cristo, la de ser como nuestro Señor. Pero estos hermanos que caminaban hacia la madurez, que reconocían que eran ciudadanos del cielo, también se caracterizaban por una vida de arrepentimiento. Arrepentimiento. Eso también es propio de los ciudadanos del cielo. Pablo señala que hay algunos que se seguían comportando como enemigos de la cruz de Cristo. No estaban siguiendo el ejemplo de Jesús. Adoraban al Dios de sus propios deseos y se enorgullecían de lo que era su vergüenza. Es más, leámoslo ahí en el versículo 18, hermanos. Dice: como les he dicho a menudo, capítulo 3, versículo 18, como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción. Adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Hermano, y vale la pena, hermano, que te tomes un momento para pensar en ti mismo. Y en este momento me dirijo en especial a las personas que son cristianas, a las personas que son creyentes en Jesús, y aún tal vez con más vehemencia a aquellos que son miembros de la iglesia. Hermano, toma un momento para pensar si estás viviendo una vida pecaminosa, y no hay arrepentimiento en tu vida, hermano. Yo he hecho ese ejercicio, hermano. Quiero invitarte a que lo hagas también. Si de alguna forma hayas como que te sientes cómodo, o aún, como lo dice Pablo, te sientes orgulloso de ese pecado, hermano, y no ves la necesidad de arrepentirte,
Yo quisiera animarte, hermano. Ruega al Señor por tu vida, hermano. Ruega al Señor por tu vida. Pídele al Señor que te lleve al arrepentimiento. Pídele al Señor que te lleve al arrepentimiento. Aun si lo consideras necesario, hermano, busca la ayuda de otro de tus hermanos en la fe. Corre a tu Señor. Y si tal vez tú no eres cristiano, ahora me dirijo a ti y a la luz de lo que has escuchado en la palabra, ves la necesidad de arrepentirte, Dios te está guiando a eso. Bueno, yo te animo, claro, tienes esperanza en Jesús. Jesús dice que ninguno de los que va a Él lo rechazará, le echará fuera. Tienes esperanza en Jesús. Jesús es poderoso para perdonarte. Al creyente, al cristiano, sus pecados le producen vergüenza. El creyente busca rápidamente la forma de arrepentirse de sus pecados, de alejarse de sus pecados, de poner su fe en su Salvador, en Jesús, y confiar en Él. Como lo dice nuestro Señor Jesús, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos alcanzará misericordia, misericordia, arrepentimiento y fe, hermanos. Esa es una pareja que va a acompañar al cristiano a lo largo de toda la vida, a todos, porque yo no creo que haya alguien aquí que diga, no, yo no tengo nada de qué arrepentirme desde que me hice cristiano, ¿o sí? Arrepentimiento y fe. Eso es algo que va a acompañar al creyente a lo largo de toda su vida. No recuerdo si creo que era Lutero quien lo decía: el día que no tengas de qué arrepentirte, ese día habrás sido ciego. Si hay algo por lo cual el creyente deba sentir orgullo, debe ser por su Salvador, por Jesucristo. Como justamente lo ha dicho el profeta Jeremías en el capítulo 9, versículo 24, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en conocerme, en comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Para el cristiano, si hay algo que le pueda producir alegría y profundo orgullo, confianza, es su Señor, conocer a su Salvador. Dice C.S. Lewis: un cristiano no es un hombre que nunca hace mal, sino que está capacitado para arrepentirse. Un cristiano no es un hombre que nunca hace mal, sino que está capacitado para arrepentirse. Y este ciudadano del cielo, hermano, como reconoce que es un pecador, no tiene más esperanza que poner su mirada en las cosas de arriba, en su Salvador, como lo recuerda Pablo a sus lectores. Mire el versículo 20, hermanos. Dice: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. O como lo diría la carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1: ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención, otra vez esa imagen del atleta, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El creyente que va camino hacia la madurez concentra su mirada en su Salvador, en Jesús, en las cosas que son propias de su Salvador, justamente como Pablo ya lo había dicho, en seguir su ejemplo, en humildad, en crecer en servicio, en buenas obras. O como lo habíamos visto en Timoteo, esmérate en seguir la constancia, la fe, el amor, el servicio.
tiene claro que ninguna de esas cosas que él haga lo hará salvo o justo delante de su Señor, pero reconoce que quien lo ha salvado es así y desea ser como Cristo, como su Salvador. Él sabe que de allí, del cielo, habrá de venir su Salvador a transformar este cuerpo corruptible que está sujeto al pecado, este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. No tenemos muchos detalles de cómo será ese cuerpo, si de pronto vamos a resucitar cuando el cuerpo era más joven o era más viejito. No tenemos esos detalles, pero de lo que sí podemos estar seguros es que superará, hermanos, nuestras expectativas. Que como Cristo, las primicias, será resucitado en un cuerpo glorioso. El creyente que va camino a la madurez pone únicamente su esperanza en su Salvador. Sabe que es un pecador y no puede poner su esperanza en sí mismo. Necesita a alguien mayor, y quién más que Jesucristo, su Salvador. Por eso pone su mirada en Él, en las cosas de arriba, en ser como Cristo. Él sabe que solo Cristo es su esperanza. En las adversidades o alegrías, en la abundancia o en la escasez del presente o del futuro, sabe que su seguridad, su alegría, su confianza solamente es la persona de Cristo. No más. Solo su Salvador. El Señor hará que aquellos a quienes Él ha alcanzado permanezcan firmes en la carrera y lleguen a la meta. No depende del que corre, depende del Señor. Si el Señor te ha dado vida eterna, hermanos, Él hará que tú perseveres hasta el fin, que tú llegues hasta el fin. Aunque enfrentes circunstancias difíciles en esta vida, hermano, el Señor ha garantizado en la persona de su Hijo que tú llegarás a la meta. Tu confianza y nuestra confianza no es nadie más que nuestro Salvador, solo Cristo, solo Él. ¿Qué tal, hermanos, si recordamos estos 3 puntos de cómo podemos caminar hacia la madurez? ¿Lo recordamos? ¿Cuál es el primero? Siguiendo adelante hacia la meta. Mire que estos verbos están escritos en una actividad que es continua. Siguiendo adelante hacia la meta. El segundo, sincronizando lo que vivimos con lo que creemos. Y tercero, siendo ciudadanos del cielo. Hermanos, yo quiero animarte a que tomes un momento para meditar en la palabra. Piensa en tu Salvador. Piensa un hermano en maneras prácticas. ¿Cómo podrías conocer más a Cristo? Ser como Él. Hallarte completo y pleno en Él independientemente de las circunstancias. Siguiendo hacia la meta. Dejando lo que queda atrás y esforzándote, estirándote a lo que está por delante, concentrando todos tus esfuerzos en ser como tu Señor. Sincronizando tu vida con la profesión de fe que tú has declarado. Hay que sincronizar la vida, hermanos. Así como el carro necesita ser sincronizado, nuestra vida necesita ser sincronizada a la luz de la palabra, a la luz de la compañía de otros hermanos que nos hacen ver esas áreas ciegas que muchas veces no vemos o no queremos ver. Y también recordando
que somos ciudadanos del cielo, que nuestro Salvador nos ha dado una ciudadanía maravillosa. Quiero invitarte a pensar, hermano, ¿hay algún enfoque de la vida cristiana que necesitas retomar? ¿Has perdido el enfoque en la meta y necesitas reenfocarte en la meta? Hermano, ¿qué área de tu vida necesita ser sincronizada con tu fe? ¿Qué área de tu vida necesita sincronización? Tal vez tu matrimonio, la forma en la que estás tratando a tu esposo o a tu esposa, la forma en la que estás haciendo uso del tiempo, el manejo que le das a las redes sociales, el tiempo que gastas en ellas, la forma en la que manejas el dinero o ves el dinero, la crianza de tus hijos. ¿Dónde necesitas sincronizar tu vida con tu fe? Y también, hermano, ¿hay algo de lo cual necesitas arrepentirte, apartarte? Hermano, con confianza corre a tu Salvador, que Él es poderoso para perdonarte. Y finalmente, quiero invitarte, hermano, pon tu mirada en Jesús. Pon tu mirada en las cosas de arriba, en tu Salvador. Él es nuestra única esperanza, nuestra única confianza, nuestra única seguridad. Es el Señor. Ante lo que pueda venir, Él es nuestra seguridad. Él y solo Él. Señor, te adoramos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta, Señor, a creer que no lo hemos alcanzado ya, que ya no es que somos maduros o perfectos, sino que debemos seguir adelante hacia la meta, Señor. Señor, rogamos tu perdón, Señor, perdónanos si hemos sido orgullosos, perdona nuestro orgullo, Señor, de creer que no necesitamos de otro hermano, de creer que la iglesia simplemente la podemos vivir de formas superficiales, Señor. Perdona nuestro orgullo, Señor. Perdona, Señor, el exceso de confianza que tenemos en nosotros mismos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor. Pero también, Señor, queremos darte gracias, Señor, por nuestro Salvador, por Jesús, porque Él nos ha alcanzado ya, Señor, y Él ha asegurado que llegaremos a la meta, Señor. Gracias, Señor, por nuestro Salvador, quien nos ha dado la vida eterna y por quien ahora podemos entonces esmerarnos en seguir la humildad, la fe, la constancia, el servicio, ser como nuestro Salvador. Gracias, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado una ciudadanía celestial, Señor. Señor, nos has llamado a poner nuestra mirada en ti. Solo tú eres nuestra esperanza. Jesús, y solo Él es tu esperanza. Deposítala en Jesús. Depositemos nuestra confianza en Él. Todos nuestros esfuerzos por ser como Cristo.
Gracias, Señor, te bendecimos y te adoramos. Hermano, medita en la palabra del Señor. No te distraigas aún, ni distraigas a quien esté a tu lado. Medita en la palabra del Señor.